Como decía, hace 15 días atrás hablábamos de afligidos, de perseguidos por sus deudas, deudores, y hablábamos de los que estaban en amargura de espíritu, ¿verdad? Todos ellos se juntaron en la cueva de Adulam a David. También la familia de David, cuando escucharon que David estaba en la cueva de Adulam, vinieron a él a verle, porque con las persecuciones de Esaú, él andaba de un sitio para otro y no podía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, porque rápidamente Esaú recibía información y iba a perseguirle. Y llegaron todas estas personas afligidos, deudores, y con amargura de espíritu, y le hicieron a David capitán de ellos. Aleluya. Sabemos que David es un tipo de Cristo. David es profeta. David fue pecador, mas sin embargo tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y muchas cosas que David hace está reflejando las cosas que iba a venir a hacer Cristo. En este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 24, que leímos, que estudiamos el jueves, hace 15 días atrás, pudimos ver estas cosas. Y este pasaje está íntimamente conectado con Primera de Corintios, capítulo 1, y versículos 27 y 28. Wilson. No, Wilson no se duerme, está atento. Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo que es. Pues esto es justamente, con otras palabras, lo que pasó en la cueva de Adulam. David recibió a todos estos tipos de personas. Los que se creen estar por encima de los demás, los envanecidos, los soberbios, los orgullosos, los ególatras, todo este tipo de gente, los vanagloriosos, toda esta gente no está en disposición de que Jesús los llame, porque es necesario que nos humillemos delante de Él. Solamente los humildes están en disposición de ser llamados, hermanos. Y no hablo de cuando a lo mejor hay gente que dice, no, es humilde, y se está refiriendo a su estado económico o a su forma de vida. No nos estamos refiriendo a esa humildad. Nos estamos refiriendo a esa humildad que cuando viene alguien y te da un bofetón en la cara, en la mejilla derecha, que ponga también la izquierda, que es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Y es esa persona humilde que le pisas el pie así con un poco de mala leche y no dice ni a. Igual que el Señor Jesucristo, cuando sufrió todas las cosas que sufrió
Dice, y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Isaías 53. Él, Dios, Jesús, sí, tiene una característica. Es humilde. Y es necesario que los que son humildes sean los que son llamados por Él. Porque tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Igual que David. Aleluya. En este mismo contexto, hermanos, vamos a leer Lucas 9, 57 al 61. Lucas 9, del 57 al 61. Hermanos, la Biblia se lee en su contexto. Si lo sacamos de su contexto, ¿qué es lo que tenemos? Un pretexto. Un pretexto para hacer lo que nosotros nos dé la gana. Ahora, si nosotros leemos la Biblia en su contexto, entonces tenemos edificación y revelación. Aleluya. Entendemos perfectamente lo que el Señor quiere decir en ese pasaje. Muy bien, vamos a leer Lucas 9, 57 al 61. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? 3 tipos de personas. 2 de ellos se añaden: Señor, te seguiré. Dicen 2 de ellos. 1 es llamado por el Señor. Bien, pues vamos a ir por orden. Vamos a ver a este primero que le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién era este? ¿Podemos saber quién era? Sí podemos saber. Porque la Biblia explica la Biblia. Una regla de hermenéutica. En Mateo 8:19, me parece que no te lo he puesto, Wilson, pero Mateo 8:19, y vino un escriba y le dijo: Maestro,
te seguiré donde quiera que vayas. Anda, si era un escriba. Era un escriba. ¿Sabemos lo que es un escriba? ¿O preferéis que os lo recuerde? Un escriba era una persona que hacía trabajos relacionados con la escritura de documentos. Eran funcionarios especiales para registrar los acontecimientos que ocurrían. Todo lo que ocurría han venido los babilonios y nos han cogido y nos han llevado a Babilonia y han destruido Jerusalén. Vale, eso quedaba registrado por los escribas. Todas esas cosas quedaban registradas. Para redactar cartas y comunicaciones de los reyes y personajes de importancia, sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Eran los que se ocupaban de escribir, porque en aquellos tiempos no todo el mundo sabía escribir, y estos eran unos doctos en la escritura y en la escritura escrita y en la escritura de la Torá, del Antiguo Testamento. Un escriba era alguien experto para preparar documentos de ventas de propiedades, compraventa de propiedades. Jeremías 32, 10, 14. Este sí te lo he puesto, Wilson. Jeremías 32, 10, 14. Como siempre es bueno que cuando decimos algo que lo apoyemos en un versículo de la Biblia donde hable de eso. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Estaba hablando de una compra-venta. Y eran los escribas. O sea que hoy en día eso sería un notario. Su firma, su sello, que lo hubiera hecho, eso podía ir a cualquier lado. Eso era ya un título de propiedad del que había comprado. También hacían cartas de divorcio los escribas. Deuteronomio 24, 1, 3. Deuteronomio 24, 1, 3. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. ¿Quién hacía la carta de divorcio? Los escribas. Bien, los escribas eran parte importante dentro de la sociedad judía. Y no solamente por estas cosas, sino que también formaban parte del Sanedrín y formaban parte sobre todo del movimiento de los fariseos. Pues ya sabemos entonces que era un escriba. Ahora, imaginemos, en el tiempo de hoy,
un secretario. Un secretario, dice aquí, especial. Un funcionario secretario especial. O sea, un secretario del presidente del gobierno. Un secretario del rey. Un secretario de un ministro. Esos ganan dinerito, ¿eh? Esos no ganan 1.300 o 1.400 como nosotros. Esos ganan buen dinero. Y en aquellos tiempos también. Entonces, ¿qué idea nos podemos hacer de un escriba? De un notario. Pues tenían buena casa, tenían buenas ropas, tenían buena comida en su casa, no faltaba el aceite, el vino, la harina, no faltaba la carne, no faltaban la fruta, todo tipo de alimentos. Tenían criados, tenían siervos. Imaginaos, tenían todas las comodidades habidas y por haber. Y él, este escriba, con todos esos condicionantes, llega y le dice al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese escriba? ¿Qué lo dijo? Bueno. Emociones. ¿Por qué? ¿Qué emoción tenía él en ese momento? Bien, si nos vamos un poquito más atrás, permitirme, Mateo 9, no, estamos en Lucas 9. Lucas 9. Nos vamos un poquito al versículo 43. Al versículo 43 de Lucas 9, resulta que en el 37 Jesús comienza a sacar un diablo de un muchacho que estaba endemoniado. Y claro, pues toda la gente se agolpaba, todos estaban allí alrededor del Señor Jesucristo, y de pronto ven cómo el Señor Jesucristo saca del muchacho ese demonio. ¿De qué manera? ¿Con qué autoridad? Entonces, la gente que lo vio, como dice en el 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y continúa diciendo: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía el Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba? ¡Wow! Eufórico. Estaba eufórico, no todos los días se veía a alguien echar fuera los demonios de otras personas que sufrían durante años esa posesión demoníaca. No todos los días se veía eso. Y él vio, tal vez por primera vez, él lo vio. Y dijo: ¡wow! Esto es impresionante. Esto es impresionante. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no se acordaba de todo lo que tenía en ese momento. Así son las emociones, hermanos. Así son cuando nos mueven las emociones. En ese momento nos mueven, pero después bajamos, se baja el suflé. Claro, nosotros
yo he tenido que investigar para saber qué era lo que pasaba, pero el Señor Jesucristo sabía quién era. ¿Y qué le responde? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Cosas insignificantes. Una zorra, un pájaro. Hasta ellos tienen el lugar donde posar. Tienen su guarida. Tienen donde protegerse. Los pájaros en los nidos y las zorras en esos agujeros que hacen, en esas cuevecitas que hacen en la tierra. Ahí. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús era pobre. Era humilde. Pero después de ser humilde era pobre. No tenía nada. Nada a su nombre, ni casa, ni comida, ni nada. Él vivía de lo que el Padre le proporcionaba a él y a sus discípulos. Él iba, venga, vamos para allá. Y no llevaba un carro ahí con alimentos y un saco con nada. ¿De dónde comían ellos? De los campos, se metían en los campos y cogían el trigo y le hacían así con las manos, le soplaban para que se fueran las cáscaras del trigo y se metían el trigo crudo en la boca y comían eso. O pasaban por algún sitio donde había un frutal y iban a coger fruto. De eso vivían y dormían en el campo, a la intemperie. Todo lo contrario. Mira, chico, vas a pasar de tener una buena casa y de todo lo que tienes en tu casa, de todas tus comodidades, de todo, y al segundo día de que duermas a la intemperie, encima de piedras, de tierra, y que comas cosas que están ahí en el campo, que ni cocinadas, ni las comemos cocinadas, te vas a coger y te vas a ir corriendo a tu casa. Porque tú desde tu niñez estás acostumbrado a vivir muy bien y no estás en disposición de dejar nada de eso. Esas cosas son más importantes para ti que yo. Está diciendo aquí el Señor Jesucristo con esta contestación. Estaba yo pensando cuando estaba preparando el mensaje, ¿qué haríamos nosotros si el Señor Jesucristo nos hablara así? ¡Qué bajonazo! ¿Qué hizo este hombre? No lo relata. No lo relata lo que él hizo. Ahora, os puedo asegurar que cogió, como mínimo cogió y se fue. Se fue a su casa. Porque la manera con la que el Señor Jesucristo le habló, le dijo, no, tú no estás preparado para servirme ni para seguirme. Y él lo entendió perfectamente. ¿Y nosotros?
¿qué haríamos? Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dos de ellos vinieron, no fueron invitados, ellos vinieron y dijeron, Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. Además, los dos dijeron lo mismo. Y a los dos rechazó. Entonces, esto que dice en Romanos 9:16 cobra validez. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A ver, ¿queréis hablar algo? Os dejo el micrófono. Vale, gracias. Estaba oyendo un murmullo por ahí y digo, ¿qué pasa? Existen condiciones para los que están dispuestos a ser sus discípulos. Existen condiciones. Sí. La salvación es gratuita, pero existen ciertas condiciones. Primera condición. ¿Cuál era la primera condición? ¿Cuál? Todavía no te entendí. Dime. Sí, bien. Tener humildad. Pero ¿de qué empezamos hablando? El mensaje. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Esa es la primera condición. De eso está hablando aquí el Señor Jesucristo. A ver, chico, ¿quieres seguirme de verdad? Niégate a ti mismo. Renuncia a todo lo que tienes, porque cualquier día vas a dar más valor a todo eso que tienes que a mí. Renuncia, cógelo, como le dijo el Señor al joven rico, coge todas las cosas que tienes y dáselas a los pobres, deshazte de ellas. Y entonces él se entristeció porque era mucho que tenía. Dijo, pues no Señor, no se la voy a regalar a los jóvenes, lo siento. Prefiero dejarte a ti a un lado y irme con todas mis cosas que tengo. Ese es el problema de muchos. Y estamos hablando de riquezas terrenales. Pero también tenemos riquezas espirituales, orgullo, soberbia, vanagloria. Y más. Y no lo soltamos. Preferimos seguir acaparando todas esas riquezas que lo que hacen es muchas veces volverse contra nosotros y no las soltamos. Y el Señor Jesucristo nos está ofreciendo cosas impresionantes, maravillosas,
pero queremos seguir con lo nuestro. ¿Estamos dispuestos a dejar y a perder todo por seguirle? ¿Has calculado el costo de seguir al Señor Jesucristo? Pedro, sí. Pedro le dijo al Señor Jesucristo: sígueme, te haré pescador de hombres. Y Pedro cogió y se fue detrás de él. Dejó la barca allí aparcada y ya no pescó más. Sí, perdón. Luego, más tarde, cuando el Señor Jesucristo se fue a los cielos, entre que esperaban el día de Pentecostés, alguna vez salió a pescar. Pero ya. Dejó la barca y dejó en un segundo plano a su mujer. Gracias, creo yo que la mujer de Pedro era una mujer que lo que deseaba era que su marido se entregara a Dios. Porque Pedro no era fácil. Y eso es lo que su mujer anhelaba. Que Pedro entregara su vida a Dios. Y la entregó. Y ella estuvo feliz. Y nunca le reprochó que la pusiera en segundo lugar. Porque ocurrió lo que ella deseaba. Y Pedro fue uno de los más importantes discípulos, uno de los que más sobresalió y siguió al Señor, con sus defectos y con sus bendiciones, pero dispuestos a pasar frío y calor, a vivir sin comodidades y con desprecios. Vuelvo y pregunto. Imaginemos que el Señor Jesucristo nos da a nosotros esa contestación. Porque el Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 10 minutos. Él sí, porque es Dios y es omnisciente. Y nosotros vamos, wow, he escuchado un testimonio, wow, qué testimonio con poder. Ay, yo me quiero hacer seguidor de Cristo. Y vamos y emocionados por el testimonio que hemos escuchado, no por la lectura de la palabra. Y vamos y nos dice el Señor: tú vas a durar 3 días. Te dice lo mismo. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero los hijos de Dios ni eso. Ahora, date una vuelta por ahí. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías tú? Piénsalo un momento. Yo ayer me paré un momento a pensarlo. Dije, no sé qué haría. Si eres sincero, Dios te habla, Jesús te habla de esa manera, claramente. ¿Qué haríamos? ¿Nos iríamos a nuestra casa con la cabeza baja, con un pesar tremendo, porque no sabes por qué te ha rechazado? Luego a lo mejor más adelante descubres por qué te rechazó.
Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos no son ni llamados ni escogidos y quieren venir emocionados. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Tal vez no sea el mensaje que esperamos para que muchos vengan a la iglesia, pero es la verdad. Es la verdad. Yo supongo que aquí todos hemos sido llamados. Por tanto, si hemos sido llamados es porque hay propósito. Al Señor no le gustan las tonterías. El Señor es un hombre recto, justo, rectitud. ¿Eres de los de la cueva de Adulam? Seguro que estás llamado. A mí, no me echéis la culpa de nada, Esto es algo que está en la Biblia. Lo único que yo estoy haciendo es trayéndolo para que tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta para que si vamos a hablarle a alguien, que sepamos a quién es el Señor Jesús está llamando. Si vas a predicarle el Evangelio y a decirle arrepiéntete, porque si no te arrepientes vas a morir eternamente, y estás pensando en decírselo a alguien, a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, esos ladrones, si no te arrepientes, morirás. Está bien, porque es juicio también. Ahora bien, no te molestes. Es un escriba. Es un escriba, no pierdas el tiempo con él. Ve y anuncia el Evangelio a aquellos que están afligidos, a aquellos que saben que son deudores, que reconocen su deuda, aquellos con amargura de espíritu. Ve como David los recibió igualmente, porque ellos, especialmente ellos, son los que son llamados por Dios. Todos deben de recibir el Evangelio, sí. Pero no todos lo van a aceptar. Tenemos que tener un orden de preferencias. Aunque hay mucha gente que... Pero sí, ellos, como dice en Primera de Corintios, que leíamos antes, a los necios, a los menospreciados, a los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios. No que sean necios realmente, sino que los que están por encima
de todo, son como Dios, pues los consideran necios. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes, a los que se creen poderosos. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Me encanta ir a la prisión. No todos los que están allí están en esta forma no todos son llamados. Pueden ser viles, y pueden ser afligidos, y pueden tener deudas, pero tienen una riqueza espiritual, un orgullo, no le vayas a decir algo que le pueda molestar porque te puede dar 2 puñetazos. Hay que tener mucho cuidado. Pero es un buen sitio, hermanos, porque nosotros invitamos en la cárcel a los presos, los convocamos a una reunión, a un culto. Y los que vienen, hermanos, sabiendo que son deudores a Dios. Y tienen una disposición y una hambre de la palabra que te quedas impresionado. Esos son llamados por el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos, no voy a leer los otros 2 hombres para no extenderme demasiado, lo vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a quedarnos aquí. El próximo domingo seguiremos con el que quiere ir. Sí, Señor, te seguiré. Sígueme. Sí, Señor, te seguiré, pero déjame que vaya a enterrar a mi padre, dice. Y el otro que dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que vaya a despedirme de mi familia. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno.